La gestión es fundamentalmente el logro de resultados con sentido para el grupo de interés. Cuando estuve leyendo las reflexiones que ustedes hacían sobre gestión, encontré que muchos ligaban gestión con un conjunto de actividades y recursos. Lo ligaban con proceso. Y sí, la gestión tiene proceso. ¿Qué es un proceso? Es un conjunto de recursos, actividades, encadenados, ligados hacia el logro de un resultado. Si no estamos orientados hacia el logro de un resultado, no estamos haciendo gestión. Diversas compañeras, compañeros contestaron de manera muy acertada entonces que gestión es un proceso entendido como conjunto de recursos, actividades encadenados hacia el logro de un resultado. Pero aquí hay un elemento importante a reseñar, y es que estos resultados deben tener sentido para el grupo de interés, deben ser significativos en el mundo de vida del grupo de interés. Entonces acá la gestión nos plantea que debemos partir primero de los sujetos o grupos de interés. No podemos activar ningún proceso hacia el logro de resultados, es decir, ninguna dinámica de gestión, si no partimos del grupo de interés, del ciudadano, del poblador, del campesino, del obrero, a partir del cual hacemos una apreciación de situación e identificamos cuáles son sus problemas o aspiraciones. A partir de esta identificación, el ciclo de gestión desarrolla dentro de la organización pública un proceso para confeccionar, construir un bien o un servicio. Detengámonos acá en la organización pública. Dentro de la organización pública o instancia pública vamos a encontrar que hay un clima organizacional, entendido como las relaciones autoritarias o democráticas de poder. Hay relaciones de comunicación que pueden ser dinámicas, horizontales o verticales y fragmentadas. El clima organizacional es fundamental en el proceso de gestión, y la evaluación de la gestión se preocupará por evaluar cuál es el ambiente y la cultura de poder y de comunicación, cooperación o conflicto que hay dentro de una organización. Dentro del proceso que se desarrolla al interior de la organización pública, encontramos también el conjunto de recursos y actividades orientadas hacia el resultado que buscamos obtener para el grupo de interés. Sin embargo, también tenemos unos procesos de apoyo. Vamos a llamar al proceso central, que está orientado a producir el bien o el servicio para el grupo de interés, vamos a llamarlo proceso sustantivo. Y a los procesos complementarios, llámese procesos contables o los procesos gerenciales, los procesos tecnológicos que hay dentro de la organización pública, vamos a llamarles procesos de apoyo. Repito, proceso sustantivo, aquella dinámica de la gestión que está orientada hacia la producción del bien o el servicio para beneficiar al grupo de interés. Y procesos de apoyo, aquellas dinámicas complementarias dentro de la organización pública. Tenemos entonces que partimos del grupo de interés, se desarrolla un proceso de producción del bien o servicio dentro de la organización pública y nos proyectamos hacia el grupo de interés. El grupo de interés recibe el bien o servicio, interactúa con el bien o servicio, es decir, tiene acceso, genera una utilización de los bienes o servicios. Hasta acá tenemos la gestión. A partir del grupo de interés, desarrollar un proceso y generar el acceso o la utilización del bien o servicio por parte del grupo de interés. Esto es lo que denominamos gestión, el logro de resultados con sentido para el grupo de interés. En evaluación, los indicadores de gestión, es decir, los indicadores que nos señalen el comportamiento de nuestro trabajo o el éxito o fracaso de nuestro trabajo, van a ser los indicadores de eficacia, si lo que planificamos lo hicimos, de eficiencia, si estamos haciendo más con menos recursos, vamos a tener indicadores de resultado, vamos a tener que son los de acceso o utilización, y vamos a tener indicadores de proceso.
que son los que miden todos estos elementos del clima organizacional, los recursos y los procesos de apoyo. Pero luego que el usuario, el ciudadano, recibe el bien o el servicio, lo utiliza, accede a él, necesariamente en él hay una transformación en su mundo de vida. Vamos a colocar el ejemplo que tenemos en la lámina. Hay un niño en su casa, sin vincularse al sistema educativo, arranca la flecha, se da un proceso de construcción de una estrategia, una política educativa. Luego en la lámina vemos unos niños en el aula trabajando en su computador, accedieron, utilizaron. Pero esos son los resultados. Pero luego se activa un proceso, una transformación, en el mundo de vida de ese niño, en el mundo de vida de sus padres, en el mundo de vida de toda la comunidad. Vamos a llamar a las transformaciones en la vida del grupo de interés impactos. ¿Qué son los impactos? Son efectos directos o indirectos del acceso y utilización de los bienes y servicios. Si el acceso y utilización del bien o servicio educativo podemos valorarlo con indicadores de la cobertura, número de niños que están en el sistema educativo, del complemento nutricional, número de niños que reciben el complemento nutricional, el impacto estará referido ya a la medición del nivel nutricional del niño, del nivel de aprendizaje del niño. El impacto estará referido a los grados de felicidad del hogar, a los grados de convivencia y fortalecimiento del tejido social comunitario. Esto como primer elemento de lo que es el proceso de gestión, como logro de resultados con sentido para el usuario, para el grupo de interés, y desatar procesos hacia el impacto. Vamos a hablar de esta segunda lámina. Esta segunda lámina hace referencia a lo público entendido como lo común o lo colectivo. En las intervenciones que ustedes fijaron en el muro chat, había una definición de lo público como aquello que se publicita, como aquello que se difunde y llega a todos. Esa es una posible comprensión de lo público, pero acá en lo referido a la gestión de Estado, a la gestión de políticas, vamos a entender lo público no en ese sentido de lo que se publicita o se hace masivo, sino en el sentido de lo público como lo común, lo colectivo. Lo público está ligado a la tradición de la palabra polis, que viene de lo colectivo, de la ciudad. Ahí mismo se entronca la palabra política. Política es la preocupación por lo común. Lo público es la gestión de lo común, de lo colectivo. Muchos conceptuaron acertadamente en esta dirección. Dijeron que lo público era lo común, era lo colectivo. Pero colocamos una inquietud o debate. Es lo colectivo porque participen muchos actores en la construcción de esa estrategia o política. O es colectivo y común porque los intereses que expresa son colectivos y comunes. Acá tenemos lo que vimos como la intersección, cómo lo público está en una intersección entre el Estado, la ciudadanía y los actores colectivos. Antiguamente se entendía lo público solo como lo estatal. Esto se daba porque no habían ciudadanos, actores colectivos empoderados. Pero en la medida de que se den procesos de empoderamiento de la ciudadanía, de movilización de los actores colectivos, particularmente en un ciclo como la revolución, que es un ciclo polémico de amplia movilización, lo público se expande y lo público deja de ser solo un problema de lo estatal, donde el tecnócrata decide, ejecuta, evalúa, y por el contrario, la ciudadanía entra a ser parte de la construcción de lo colectivo y lo común a partir de crear una intersección, como vemos en esta lámina, lo público como una intersección. Y lo público se amplía
cuando estamos en contextos como la Revolución Bolivariana, en la que se pretende ir destruyendo el estadocentrismo hacia formas de gobierno y autogestión territorial. Ahí lo público se expande mucho más. En la medida que profundicemos la democracia, el protagonismo de la ciudadanía, de los movimientos sociales, de las comunidades, lo público se ampliará. Pero la definición de lo común y colectivo está ligado al concepto de justicia, en particular justicia social o buen vivir. ¿Y qué entendemos por justicia, por lo común, por lo colectivo, por buen vivir? Depende del proyecto de sociedad y la correlación de poder de cada actor social para realizar este proyecto. Vamos a ver en la lámina siguiente cada uno de los modelos políticos o proyectos de sociedad que compiten, tanto en Venezuela como en la totalidad del mundo, para que evaluemos cada proyecto, qué concepción tiene de lo público, qué valores cree que hay que defender desde la gestión de lo público. Esta tercera lámina que pudieron apreciar se presenta un poco confusa, ¿verdad? Porque hay demasiados conceptos o elementos ahí cruzados. Ese diagrama que ven se conoce en investigación como un diagrama de oposición. Uno coloca distintas posiciones, distintos conceptos cruzados para tener un mapa de relaciones, ¿no? Un mapa de relaciones, comprender mejor hay alguna discusión o algún trabajo de investigación. Vamos a hablar de proyectos de sociedad. Decíamos que la comprensión de qué es lo público, qué es lo común, depende del proyecto de sociedad que tenemos. El proyecto de sociedad está definido por lo que se conoce como modelo o doctrina política. Existen fundamentalmente 4 doctrinas políticas como conjunto de ideas de lo que debería ser la sociedad, como conjunto de doctrinas de cuáles son los valores centrales en la construcción de una sociedad. Estas doctrinas son el liberalismo, fundado sobre la racionalidad del individualismo, de la razón individual orientada al lucro, al beneficio particular individual. El liberalismo es una corriente que trata de crear una fractura entre lo que es el Estado y lo que es el mundo privado, pretendiendo en el mundo privado realizar la mayor libertad del individuo. Pero como veremos a continuación, esa mayor libertad del individuo choca con la posibilidad de libertad de otros, porque generalmente se hace sobre la explotación de otros. Junto al liberalismo tenemos lo que hemos conocido como el republicanismo. El republicanismo es un tipo de liberalismo. Digamos que el liberalismo, devolvámonos y digamos que el liberalismo clásico está fundado en autores como John Locke, que defiende profundamente los valores liberales que son la propiedad privada y la libertad, como el disfrute de derechos civiles y políticos. Ahí están consignados los valores fundamentales del liberalismo: propiedad privada y libertad como derechos civiles y políticos. Entendiendo por derechos civiles y políticos, libertad de pensamiento, libertad de elección, libertad de reunión, el no ser sometido a tratos crueles, y propiedad privada como la posibilidad de disponer de medios de producción. No entiendan propiedad privada con propiedad personal. Una cosa es la propiedad personal, que son las viviendas, tus vehículos, alguna posibilidad de tu finca para el disfrute. Pero el liberalismo defiende el valor de la propiedad privada es como un medio de producción, es decir, máquinas, extensiones gigantescas de tierra para generar explotación de otros y tener un lucro personal. Eso es el liberalismo. Vamos ahora sí al republicanismo. Los valores centrales del republicanismo son también la libertad, son también la propiedad privada, en eso son un tipo de liberalismo, pero tienen una preocupación muy profunda por lo común y lo colectivo. Ahí el republicanismo asume la defensa de la igualdad como un valor central. La igualdad, lo común como igualdad,
y una igualdad entendida como el disfrute de los derechos económicos y sociales. Entonces el republicanismo defiende como valor la libertad, los derechos civiles y políticos, en eso es liberal. Defiende la igualdad como el disfrute de derechos económicos y sociales. Defiende la propiedad privada, pero también defiende la existencia de propiedad estatal. La propiedad estatal como la necesidad y posibilidad de que el Estado intervenga en la economía para corregir desequilibrios que generen la propiedad privada. Otro proyecto de sociedad es el socialismo de Estado. El socialismo de Estado como el socialismo que ha existido en la historia del siglo XX, en Rusia, en China, en Cuba, y los valores centrales de este socialismo son la propiedad estatal, como una preocupación por lo común, pero centrado en lo estatal, la igualdad y la igualdad, como disfrute de los derechos económicos y sociales. Pero el socialismo de Estado cierra la democracia, cierra el disfrute de los derechos civiles y políticos, al menos en la experiencia del siglo XX. Fue un socialismo de corte autoritario, totalitario, que no permitió la alternatividad por la vía de las elecciones, no permitió la libertad de prensa, no permitió el disfrute de los derechos civiles y políticos. Y de hecho, esta condición fue la que generó mucha de su crisis. Pero es obvio que llegó a esta posición por el acoso imperial a partir de la revolución que se dio. Inicialmente el valor de la democracia y de los derechos civiles y políticos era parte de este libreto del socialismo. Pero es la presión imperial la que hace que se cierren y extendieron en el tiempo ese cierre de la democracia. El presidente Chávez cuestionaba esto. El presidente Chávez planteaba la necesidad de recuperar la igualdad, la propiedad estatal, la igualdad, pero dando un salto hacia el fruto de la democracia, de los derechos civiles y políticos. En ese sentido, el presidente Chávez impulsaba el socialismo del siglo XXI, que es socialismo libertario. El socialismo libertario va a tener como valores centrales entonces la libertad, la democracia plena, una democracia aún para los enemigos del proceso revolucionario. Si una democracia, si el disfrute de los derechos civiles y políticos no son también para el enemigo y el adversario, no son derechos. En ese sentido, la revolución bolivariana es pionera en incorporar a un proceso de construcción del socialismo la democracia, tanto civil como política. Otro valor del socialismo libertario es la igualdad, es el disfrute pleno y profundo de los derechos económicos y sociales. Y otro valor es la propiedad social o autogestionaria. Escuchamos mucho acá en Venezuela cómo nuestro proyecto de sociedad intentó en el 2007 ir con la reforma hacia la creación de una sociedad autogestionaria que lograra disminuir el poder o la presencia del Estado central. Son nuevas formas de poder, nuevas formas de gobierno, nuevas formas de producir desde productores asociados, desde comunas, desde los territorios. En ese sentido, el socialismo libertario, si bien en la primera fase incorpora formas de propiedad estatal, formas de propiedad privada, tiene como modelo político en el horizonte llegar el momento en que no exista la propiedad privada ni estatal, sino formas autogestionarias de propiedad social. Entonces, volviendo al debate de lo público, el republicanismo tiene una concepción de lo público referido a la igualdad. Sin embargo, para el republicanismo lo público no es la propiedad, el cuestionamiento a la propiedad privada, ¿sí? En ese sentido ellos no estarían ligados a nuestro proyecto. Mientras que en la concepción del socialismo libertario, lo público es mucho más extenso. La preocupación por lo colectivo y común se extiende no solo a la libertad, derechos civiles y políticos, no solo a los derechos económicos y sociales, sino también a la propiedad. Esta lámina que acabaron de apreciar
habla de los actores presentes en la construcción de lo público. Entonces, ¿qué pasa? Vimos que cada actor tiene un interés. Su interés está expresado desde el proyecto de sociedad que busca construir. Y ese proyecto de sociedad responde, en el caso de la burguesía, a reproducir los valores que le interesa reproducir, fundamentalmente el de la propiedad privada. Teóricamente debería reproducir valores de democracia, pero hemos visto cómo la burguesía viola los principios liberales de democracia y no garantiza los derechos civiles y políticos, como en Chile o en Colombia, donde el terrorismo de Estado es el condimento central al ciclo de garantía de la propiedad privada como valor central. Para el liberalismo, que se expresa fundamentalmente dentro de la ciudadanía, pero también dentro de los factores de poder del mercado, el valor del bien común no existe. Lo común no existe. Para ellos la sociedad no es una totalidad común o colectiva. La sociedad es solo la sumatoria de individuos. En ese sentido, su preocupación es por instrumentalizar al Estado para que genere políticas, genere estrategias que garanticen o beneficien la reproducción de la propiedad privada, la reproducción de las relaciones de intercambio mercantil privado. Una sociedad gobernada por factores de poder fundamentalmente liberales o burgueses no tendrá ninguna preocupación por la política social, por la promoción desde el Estado del bien común. Por el contrario, desde la ciudadanía, desde los sectores colectivos, emergen actores con un proyecto de sociedad socialista o incluso republicana que construyen un concepto de lo público como lo común y lo colectivo. Y en la disputa política o incluso en la estrategia de resistencia militar, logran llegar al Estado, copar el Estado, defender su presencia desde el Estado para construir un sentido de lo público expandido, entendido como garantía de derechos económicos y sociales, como profundización de la democracia de los derechos civiles y políticos, pero también como democratización de la propiedad, como la superación de la propiedad privada hacia formas de propiedad autogestionaria. En este sentido, los actores en la construcción de lo público son el Estado, el mercado y la ciudadanía, pero desde proyectos colectivos o proyectos de sociedad previamente definidos.